El reporte del DANE señala que los productos básicos de la canasta familiar han presentado alzas en sus precios muy superiores a los esperados. De acuerdo con los comerciantes, el aumento de la gasolina y el costo de los insumos se cuenta entre los factores principales que causaron el incremento. La papa que no nos ha querido pues bajar de precio, la racacha, son productos que están un poquito subidos de precio, pero pues los proveedores dicen que se ve directamente es por el alto costo de los insumos. Consumidores aseguran que su bolsillo se está viendo afectado por el incremento de los precios, pues ya no pueden comprar con la misma cantidad de dinero los productos que antes conseguían. 250 el año pasado para noviembre, ya en diciembre se vio el alza y ahorita pues tenaz, me imagino lo que voy a pagar. No da el bolsillo, o sea, está demasiado costoso. Lo que pasa es que uno en el mercado de plaza puede gastar 300 y en el mercado de grano, lo que es el aceite, todo se le sube el doble, son 600. Entonces, si usted analiza 600 y 300 son 900, y el sueldo que va en 1.300.000, ¿cuánto le queda al trabajador para vivir ese mes? ¿Sí? Entonces nosotros sin estudiar mucho, sin ser magos, nos volvemos magos con el salario mínimo. Estos nuevos costos en la canasta familiar representarían un aumento importante en el costo de vida de los colombianos. El costo de vida y el arroz fue uno de los productos que más subió en el último año en Colombia, según cifras que da el DANE. Frente al tema, la Federación Nacional de Arroceros señaló que el incremento se dio por la disminución de más del 8% de la siembra de cultivos de este cereal en 2022 y también por el elevado costo de los fertilizantes. El precio del arroz se incrementó un 40% durante el año 2022 en el territorio nacional por cuenta de los costos de los insumos para sembrarlo, como es el caso de la urea. Secuelas que ha dejado la guerra entre Rusia y Ucrania. El problema de los altos costos de los fertilizantes es precisamente la guerra de Rusia y Ucrania, porque estos dos países abastecen más del 40% o abastecían más del 40% del mercado de los fertilizantes, especialmente de la urea para nuestro país. El representante del gremio de los arroceros explicó que el año pasado también hubo menos hectáreas sembradas. Fueron más o menos 34.000 hectáreas. Hubo una disminución en el Casanare, en el Meta hubo un ligero crecimiento, pero en general la disminución, como usted lo ha dicho, fue entre el 8 y el 9%. Las inundaciones en algunas regiones también afectaron la producción del cereal. Muy grave para el arroz, porque el 70% del arroz que se produce en Colombia se produce bajo el sistema de arroz secano, que a propósito, una de las razones también de la baja en el área fue el problema de las inundaciones en la Mojana, que permanecen todavía las inundaciones y hay fuera de cultivo por lo menos 15 a 16.000 hectáreas. Frente a la importación de arroz, el año pasado ingresaron a Colombia cerca de 30.000 toneladas. Este año es probable que llegue arroz del Perú, pero no creo que se logre con las importaciones que el precio baje. De acuerdo con el dirigente gremial, el próximo mes el precio del arroz empezará a estabilizarse. Porque sale la cosecha que debe salir aproximadamente entre finales de enero y el mes de febrero, en el cual pueden ingresar al mercado alrededor de 1.000.000 de toneladas en términos de arroz verde. En la actualidad, el país cuenta con un inventario de 900.000 toneladas de arroz aportadas por los departamentos del Meta, Casanare, Tolima, Huila y parte del Caribe colombiano. Uno de los factores que va a ser determinantes del escenario internacional en este año 2023 viene desde el año anterior y en realidad se fue consolidando en lo corrido de todo el año. Estoy hablando de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo nos puede afectar eso a nosotros y por qué nos estamos deteniendo a analizar eso? Pues sencillamente porque esa invasión de Rusia a Ucrania va a tener efectos en dos grandes dimensiones. La primera, el precio global de los alimentos y los agroquímicos, como lo ha tenido en los últimos trimestres y por lo tanto afectando las condiciones de las cadenas agroalimentarias, incluso en países como Colombia. Pero en segundo lugar, afectando el precio de la energía globalmente. Sabemos que Rusia es el productor, uno de los tres principales productores de petróleo del mundo, produce más o menos el 10% de la producción global de petróleo y eso quiere decir que tiene la sartén por el mango para entrar a manipular de alguna manera el mercado energético global. Ambos frentes nos resultan muy interesantes a nosotros, muy importantes, pero fuera de eso el efecto que pueda tener sobre la inflación y por lo tanto sobre el manejo de tasas de interés a nivel global.
¿Cómo terminó el año pasado en este frente de Rusia y Ucrania? Pues hay que señalar dos cosas. La primera de ellas, el viaje de Volodymyr Zelensky a Estados Unidos, donde Estados Unidos no solamente señaló que reiteraba su respaldo y reitera su respaldo a Ucrania, sino que además todos sus aliados, también los aliados de la OTAN reiteran ese respaldo, sino que fuera de eso dijo que le podrían estar dando en las próximas semanas la ayuda militar, en concreto con los misiles antiaéreos, los misiles Patriot de parte de Estados Unidos a Ucrania. Esas son palabras mayores para defenderse de los ataques aéreos rusos. Pasaron 48 horas y Vladimir Putin dijo algo igualmente grave, y es que estaban preparando misiles intercontinentales, es decir, el año pasado terminó con esa especie de careo entre Estados Unidos y Rusia, con Ucrania en la mitad, pero fuera de eso terminó con un elemento en la dimensión económica, y es que arrancando el mes de diciembre del año pasado, los países del G7, los países de la Unión Europea y Australia decidieron implementar una medida según la cual si el barril de petróleo de Rusia llega por encima de $60 el barril, no lo compran. Si llega por debajo de $60 el barril, sí lo compran. Eso reduciría las ganancias que tendría Rusia y por lo tanto el régimen de Vladimir Putin. ¿Cómo respondió Vladimir Putin en la última semana del año pasado? Diciendo, los países que sigan imponiendo, que impongan esa medida de ponerle un precio máximo al petróleo ruso, van a ser objeto de una retaliación, y esa retaliación consiste en que no les venderemos petróleo entre febrero y julio. Eso, por supuesto, puede perturbar el mercado energético global y la situación de importaciones de estos países. ¿Qué viene en adelante? En el frente bélico, dicen los especialistas, que probablemente en este año no haya vencedores ni vencidos, sino una persistencia de esta calma chicha que hay alrededor del mundo frente a estos careos, pero con un gran nivel de confrontación en el terreno de Ucrania. En el campo de la geopolítica, cada vez más la situación es entre Estados Unidos y Rusia, con ese careo que se están dando. Y en el frente económico, grandes signos de interrogación acerca de si esto va a tener un impacto sobre el mercado energético global y si va a tener un impacto sobre todo en nuestro principal producto de exportación, que es el petróleo. Así están planteadas las cartas sin una solución clara a la vista.